muertos y más de 700 heridos dejó un terremoto a escala 7.4 registrado en Taiwán en las últimas horas. Autoridades meteorológicas alertan a la población sobre posibles réplicas. En México, el asesinato de una candidata a un cargo local acrecenta la crisis de seguridad dentro del proceso electoral más importante en la historia de la democracia de ese país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia se está preparando para movilizar a 300.000 efectivos a territorio ucraniano. En Venezuela, el régimen de Maduro aprueba una ley para restringir las difusiones de mensajes en redes sociales que ellos consideran fascistas. Y también en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado convocó a una protesta mundial contra el bloqueo electoral. En Argentina, el presidente Javier Milei encabezó el acto de conmemoración del Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas. En España ya dejan en libertad al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien había sido arrestado en el marco de una investigación por corrupción. Y murió en Venezuela el hombre más longevo del mundo, poco antes de cumplir los 115 años de edad. El venezolano había nacido en los tiempos en que iniciaba la dictadura de Juan Vicente Gómez. ¿Qué tal amigos? Yo soy Dimas Marín y estas son las noticias de mayor impacto en América Latina y el mundo. Comenzamos. El colapso de varios edificios, momentos de pánicos que se vivieron en una estación de tren, fueron parte de los videos que circularon por las redes sociales en las últimas horas, luego del terremoto que se registró en Taiwán, que hasta ahora ha dejado más de 700 personas heridas y 9 fallecidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el terremoto del miércoles registrado en Taiwán tuvo una magnitud de 7.4. mientras que la agencia meteorológica japonesa lo calibró en 7,5. El movimiento telúrico ha sido el más devastador que se ha registrado en ese país en los últimos 25 años. Sin embargo, el número de víctimas fatales registradas en esta ocasión es inferior a la que se registró en el último terremoto de septiembre del año 1999, también a grandes dimensiones. Las autoridades meteorológicas descartaron la alerta de tsunami, pero advirtieron sobre nuevas réplicas en las últimas horas. El asesinato de una candidata a la alcaldía en el centro de la Ciudad de México intensifica la crisis de seguridad en el marco de un proceso electoral que se vive en este país. Berta Gaitán fue asesinada a disparos en las calles de un poblado ubicado en las afueras de la ciudad de Calella, el estado de Guanajuato, en el centro norte de México. Un video publicado en redes sociales muestra el momento en el que un pequeño grupo de personas gritaba el nombre del partido de Gaitán, mientras que se escuchaban varios disparos. El video también muestra a varias personas corriendo y cayendo al piso. Este hecho se registra a poco más de un mes desde el inicio oficial de las campañas electorales, en el que será el proceso democrático más importante de la historia de ese país. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador extendió sus condolencias a los familiares de Gaitán. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que Rusia se está preparando para movilizar al menos a 300.000 efectivos a territorio ucraniano. Estas afirmaciones las realizó el presidente ucraniano durante una conferencia de prensa en Kiev en la que participó el presidente finlandés Alexander Stubb. Zelensky ratificó recientemente una ley para disminuir la edad de reclutamiento de soldados de los 27 a los 25 años. Ya antes, durante el mes de diciembre de 2023, había señalado que los mandos del ejército le reclamaron movilización de 500.000 hombres adicionales. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro promueve una ley que busca castigar con cárcel a los ciudadanos que expresen opiniones contrarias al gobierno. La Asamblea de Venezuela, controlada también por el régimen de Maduro, aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley denominada Contra el Fascismo. El texto legal fue presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez tras ser propuesta el pasado 24 de marzo por Nicolás Maduro, quien buscará un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio. La ley, que consta de 30 artículos, prohíbe también reuniones o manifestaciones, así como organizaciones políticas donde se considere que exista una apología al fascismo. Activistas de derechos humanos consideran que esta ley atenta contra el derecho a la manifestación y a las concentraciones públicas.
Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado convocó a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela a protestar en contra del bloqueo electoral que promueve la dictadura de Nicolás Maduro. La cabeza del antichavismo, María Corina Machado, convocó a una protesta mundial el próximo sábado 6 de abril contra el bloqueo electoral que, según ella, impone el gobierno de Nicolás Maduro para hacerse con un tercer mandato consecutivo. A través de un posteo en la red social X, la líder opositora y exdiputada hizo un llamado a los venezolanos que viven en el exterior a alzar su voz en varias ciudades del mundo contra las inhabilitaciones de Maduro. La exdiputada antichavista fue elegida en las primarias como candidata presidencial de la oposición por mayoría, pero su postulación quedó inhabilitada por una sanción impuesta por la Contraloría que controla el régimen y que le impide ocupar cargos públicos hasta 2036. En Argentina, el presidente Javier Milei encabezó el acto de conmemoración en homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. El presidente libertario fue acompañado por su vicepresidenta Victoria Villarroel, el ministro de Defensa Luis Petri y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. El acto tuvo lugar en la Plaza San Martín de la ciudad porteña, donde se colocó una ofrenda floral en honor a los caídos de Malvinas, en un homenaje a los 649 argentinos fallecidos durante la guerra en las islas, que duró 74 días. Y las autoridades de España dejan en libertad al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, luego de que había sido detenido en el marco de un proceso de investigación por presuntos actos de corrupción. Quien fuera presidente del fútbol español había sido arrestado tras aterrizar al aeropuerto de Barajas en Madrid, procedente de la República Dominicana, por estar presuntamente acusado en presuntos delitos de corrupción en negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal. El hombre más longevo del mundo era venezolano y falleció poco antes de cumplir 115 años. Juan Vicente Pérez Mora, quien desde mayo de 2022 ostentaba el récord Guinness como el hombre más longevo del mundo, falleció este martes en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, donde vivió toda su vida, casi 2 meses antes de cumplir los 115 años. El tío Juan, como era popularmente conocido, nació el 27 de mayo de 1909, tuvo 11 hijos y se dedicó a la agricultura durante más de 50 años. El hombre vivió durante la época más oscura de la Venezuela, gobernada por una dictadura militar que lideró el caudillo Juan Vicente Gómez. Y hasta aquí las noticias más destacadas en América Latina y el mundo. Yo soy Dimas Marín y fue un gusto acompañarles. Les recordamos que para más contenido informativo, suscríbete en todas nuestras plataformas digitales.